Muy buenos días para todos. En Renata también celebramos el Día de Internet y qué mejor manera de hacerlo con esta cuarta sesión de Conociendo a Renata, en el que Erika Vega, coordinadora de infraestructura de Renata, les hablará sobre el protocolo IPv6 y los avances de la adopción en las instituciones del país. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan a través de la señal de streaming por www.renata.edu.co y por el Facebook Live @RenataColombia. Al finalizar la intervención de la ingeniera, recibiremos todas sus preguntas a través de las redes sociales por Facebook y por Twitter @RenataColombia con el hashtag Conociendo a Renata. Antes de darle paso a Erika, les quiero contar por qué hoy, 17 de mayo, se celebra el Día de Internet. Este día surge como una iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet y no se celebra en todos los países. Solamente se celebra en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, México, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La primera vez que se celebró fue el 25 de octubre del año 2005, pero poco tiempo después, en noviembre de ese año, la Cumbre de la Sociedad de la Información propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la designación del 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información, que luego tomó el nombre del Día de Internet. Y el propósito de este día es dar a conocer el alcance y las funciones que tienen las nuevas tecnologías. Es por eso que en Renata no queríamos dejar pasar este día y por eso decidimos hacer una sesión de Conociendo a Renata para hablar sobre el protocolo IPv6. Este protocolo permite que más dispositivos, equipos de cómputo, teléfonos móviles y tabletas en cualquier organización o institución pueda conectarse a la red, abonando el camino para la implementación de redes de nueva generación, la Internet de las cosas y el acceso a contenidos exclusivos que requieren de este protocolo. La ingeniera Erika pues se les va a comentar sobre este protocolo. Ella es la coordinadora de infraestructura de Renata y forma parte del directorio de la comunidad de operadores de redes de América Latina y el Caribe, LACNOC. Es ingeniera de telecomunicaciones con especialización en consultoría para la integración de las telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el año 2013 trabaja en Renata implementando el protocolo IPv6 a entidades del Estado, instituciones de educación superior, apoyándolas en temas de investigación, soporte y capacitación en torno a este protocolo. Adicionalmente, la ingeniera hizo parte del grupo de profesionales que planeó, diseñó y apoyó la construcción de la nueva red de fibra de Renata a nivel mundial. Fue ganadora de los premios Frida con el proyecto para la subvención de Internet Society, el cual tiene un enfoque de seguridad y se titula Seguridad BGP en la infraestructura de Renata. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión de Conociendo Renata y pues el público es todo tuyo. Adelante. Adelante. Muchas gracias, Claudia, por la presentación y también por la invitación para ser parte el día de hoy para celebrar este día de Internet y poder hacer nuestra sesión de Conociendo a Renata. Un saludo a todos los que nos acompañan en la señal de streaming y por la señal de Facebook Live. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra presentación. La idea de la presentación de hoy, en esta presentación, es hablar un poco del crecimiento que ha tenido Internet y por eso nos vamos a enfocar en lo que ha sido el protocolo IPv6 y la importancia del protocolo y la importancia de su implementación en el país. Como lo comentaba Claudia hace un momento, el día de Internet pues se celebra en nuestro país el día de hoy y pues quería mostrarles un poco una frase que fue una de las cuales dio el inicio a lo que es el Internet. Esta frase viene de J.C.R. Glacklider y fue una frase en donde él decía o indicaba, hablaba de una red galáctica.
y en donde indicaba que se imaginaba un conjunto de computadores globalmente interconectados que permitiera el rápido acceso a programas y datos desde cualquier parte. En este momento, cuando esta persona hizo esta, pues fue como un memorando en donde él escribía varias de sus ideas. Él era el jefe del departamento de computación de la red ARPA, que anteriormente se conocía como ARPA, que esto, pues sus siglas significan Advanced Research Project Agency, y fue fundada en 1958 en conjunto con la NASA. Y más tarde se transformó su nombre a DARPA, en donde ya se le dio el nombre de Defense Advanced Research Projects Agency. Desde aquí empezaron a nacer todas las ideas de estos, pues digamos, grandes genios que empezaron a investigar con respecto a lo que era tener o establecer un canal de comunicación exclusivo entre un emisor y un receptor para poder dividir la comunicación en paquetes hacia rutas diferentes. Luego ya viene lo que todos conocemos o en la parte de ingeniería, lo que conocemos como el protocolo TCP, que fue el protocolo de control de transmisión, que fue el método para conectar entre sí redes con diferentes interfaces, tamaños de paquetes, convenciones y tasas de transmisión. Este protocolo fue inventado en el año 1973 por Bob Kahn y Vinton Cerf. Entonces, bueno, con esta pequeña frase que les indico y este pequeño repaso de lo que ha sido la creación de Internet desde su idea que surgió en 1962, pues vamos a dar continuidad entonces un poco a hablar de los recursos que necesita Internet para su funcionamiento. Cuando hablamos de los recursos que necesita Internet para su funcionamiento, hablamos del direccionamiento tanto IPv4 como IPv6 en su nueva versión del protocolo IP y los números de sistema autónomo. Como todos sabemos, Internet ha revolucionado la informática y las comunicaciones como ninguna otra cosa a nivel mundial. Y por esto se empezaron a crear todas estas autoridades para hacer el manejo de lo que son los recursos de Internet. Tenemos una autoridad que es la autoridad a nivel global que se llama la IANA, que es la autoridad para la asignación de números en Internet, y esta autoridad es la encargada de hacer la asignación de dichos recursos, tanto direccionamiento IPv4, IPv6 como números de sistema autónomo, a los otros registros de Internet regionales, que así se denominan, como más lo conocemos como los RIR. Tenemos 5 RIR a nivel mundial, los cuales pueden observar en la diapositiva donde hablamos de AFRINIC, APENIC, ARIN, LACNIC y RIP. En el mapita que observan ahí están las zonas de cubrimiento de cada uno de estos RIR, en donde podemos observar que el registro de Internet, que es el encargado de hacer la asignación de recursos para lo que es América Latina y el Caribe, en donde nos encontramos nosotros como Colombia, es LACNIC. Entonces, bueno, esta es, digamos, como una breve introducción para entrar a hablar de lo que ha sido la asignación de estos recursos desde la iniciación de Internet. El uso de Internet, como todos saben, pues se inició como un tema de un laboratorio y no un uso para el público, por lo que en su momento, cuando se hizo la creación del protocolo IPv4 y su esquema de direccionamiento, eh, pues teníamos la cantidad de direcciones necesarias para poder hacer la asignación y el uso de las mismas. Luego de que se empezó a notar que el Internet empezó, el uso del Internet empezó a ser, pues nos empezaba a dar tanta fuerza y nos empezaba a dar tantas herramientas de comunicación y se abrió al uso público, pues desde ahí se empezó a notar que este agotamiento se iba a presentar en un futuro, el agotamiento de lo que eran las direcciones IPv4. De igual forma, cada una de las entidades que les comento, que son los registros de Internet a nivel regional, eh, tenían unas directrices para hacer la asignación de sus recursos. Como tal, para LACNIC se hablaba de, bueno, 4 fases para hacer la asignación de estos recursos de IPv4, lo que son la fase 0, la fase 1, fase 2 y fase 3. En cada una de las fases se definió
espacio de direccionamiento que se podía otorgar a una entidad que lo solicitara y actualmente nos encontramos en la fase 3, que es la última fase, es la fase, digamos, en donde se hace la entrega del direccionamiento, los bloques IPv4 de direccionamiento que se tienen, que están post agotamiento asignado por la IANA. La IANA tenía todos estos recursos y se los fue asignando a cada uno de los registros que les comentaba. Y entonces desde esta fase 3, desde que inició el 15 de febrero del año 2017, eh, pues empezaron a entregar todos estos bloques post agotamiento asignado por la IANA, en donde tenemos bloques recuperados y devueltos por algunas entidades. Eh, en esta fase 3 se define dentro de las políticas de este RIR, del ACNIC, que la asignación que se va a hacer para un cliente final o un proveedor de servicio será de un prefijo 22 a un prefijo 24 y no se van a hacer asignaciones para entidades que ya cuenten con este recurso. Entonces, desde ahí podemos empezar a notar pues lo que ha sido el agotamiento de este direccionamiento IPv4. Aquí les estoy mostrando una gráfica en donde podemos validar el agotamiento que se está produciendo en esta fase 3 que les comento. Y la idea es que se dé fin a las existencias del direccionamiento IPv4 en el año 2009. Entonces, pues como ven, pues vamos descendiendo y por eso desde a nivel mundial se empezó a trabajar con pues digamos, con esta nueva idea, esta nueva versión de lo que es el protocolo IP para hacer la asignación y tener un espacio más grande de direcciones eh, para utilizarlas en Internet. Recuerden que al final vamos a tener todo el espacio para preguntas, entonces pues vamos a intentar finalizar la sesión 5 minutos antes para dar un espacio a las preguntas que tengan de cualquier ámbito, de cualquier índole de lo que les estoy comentando. Bueno, ¿qué es IPv6? Bueno, el protocolo IP, que es el protocolo que nació para establecer estas direcciones en donde vamos a tener este recurso que nos va a permitir conectarnos y establecer la comunicación de un punto a otro, es un número que es un número único y que transita por esta red de Internet y que nos permite establecer la conectividad con todos, pues, con todos los puntos que la queramos establecer. En este caso de IPv6, pues hablamos de la versión nueva de este protocolo IP. Entonces, ese protocolo IP es la dirección que permite identificar inequívocamente en Internet de dónde vienen y hacia dónde van los datos. Entonces, en esta versión de este nuevo protocolo se empezó a definir en el RFC 2460 desde el año 1998. Desde allí se han venido desarrollando diferentes RFCs donde se le han hecho diferentes mejoras, se le han asignado nuevos atributos y demás a lo que es el protocolo. En este momento es un protocolo pues que ya, como les comento, ha sido desarrollado desde el año 1998 y que ya está en madurez para ser implementado a nivel mundial. Las cosas nuevas que nos trae este protocolo o las nuevas funcionalidades, o pues digamos como lo más llamativo que tenemos para este protocolo, es que el formato, el esquema de direccionamiento que se maneja en IPv4 es un formato de 128 bits, a comparación o a diferencia de lo que era el protocolo IPv6, en donde teníamos 32 bits únicamente. En esta imagen que les muestro en la presentación, pues la idea es que podamos hacer esa comparación de la cantidad de números que tenemos para hacer uso en la comunicación, como todos sabemos, como les decía anteriormente, para que un dispositivo esté conectado a la red, necesita de una asignación de este direccionamiento. Entonces, si estamos hablando que esta red la estamos utilizando a nivel mundial, pues efectivamente nos íbamos a quedar cortos porque vamos a tener 4.296 millones de direcciones para hacer asignación a los diferentes dispositivos de cliente final y conectarlos a Internet.
Entonces, por esto fue que se empezaron a utilizar todos estos mecanismos como el NAT, porque en el protocolo IPv4 tenemos direccionamiento público y privado. Entonces, para no agotar este direccionamiento público de IPv4, donde tenemos esta, digamos, esta cantidad que es bastante limitada de direcciones, se empezaron a utilizar diferentes configuraciones para poder, digamos, que darle un poco más de tiempo de espera a lo que era esta transición del protocolo IPv6. Ahora en la nueva versión tenemos pues el formato de 128 eh, bits, en donde tenemos 340 trillones de direcciones para asignar y hacer uso en Internet, que son muchísimas direcciones. Es un número larguísimo, como lo ven ahí, y pues digamos, para hacer un poco de relación, estamos hablando de que son aproximadamente 5,6 por 10 a la 28 direcciones IPv6 por cada ser humano que existe actualmente en la Tierra. Entonces creo que para la demanda que tenemos en Internet, con esta versión, pues digamos, vamos a poder cumplir lo que es esta asignación de direccionamiento y poder cada vez conectar más dispositivos a la red. Es por eso que el, el la temática del Internet de las cosas va muy atada o va muy ligada con lo que es el protocolo IPv6, porque esta temática no podría ser o no se podría desarrollar teniendo la sintaxis que tenemos en IPv4, la cantidad de direcciones que tenemos IPv4, porque si en el Internet de las cosas hablamos de asignar una dirección IP a cada dispositivo y estamos hablando de poder asignar una dirección IP a un juguete que tienen nuestros hijos, de poderle asignar una dirección IP a algún elemento de nuestro hogar, como a una lavadora, una nevera, pues vamos a necesitar cantidad de direcciones IP para públicas. Hablamos de que las direcciones públicas son las direcciones que se enrutan sin ningún problema hacia Internet, que son esta cantidad de direcciones que tenemos mínimas en IPv4, ¿no? En IPv4 tenemos mucha cantidad de direcciones privadas, pero por esto es que se utilizan estos mecanismos como el NAT, eh, que de por sí, pues desde el principio no nos dan una conexión de extremo a extremo. Entonces, con este número que les muestro de lo que es la cantidad de direcciones que tenemos con el protocolo IPv6, pues estamos hablando de muchísimas direcciones. Es casi como si comparáramos el sol con una pelota de golf, en donde la pelota de golf es el protocolo IPv4 y el sol es IPv6, que es una cantidad pues, grandísima de direccionamiento. Eh, ¿Cuáles son las diferencias pues más notorias entre los dos protocolos que tenemos ahí? Eh, Dentro de IPv6 viene ya una identificación de por sí dentro de su cabecera en donde vamos a tener calidad de servicio y algunas reglas de seguridad obligatorias. Eh, Tenemos diferentes tipos de, de topologías o de tipos de conexión como lo tenemos en IPv4, con la única diferencia que en IPv6 ya no manejamos lo que conocíamos en IPv4 como broadcast. Entonces tenemos únicas, énicas y múlticas. La arquitectura de IPv6 es totalmente plana, a diferencia de IPv4, que tenemos una arquitectura que es jerárquica y pues obviamente la mayor diferencia es que tenemos esta cantidad de bits de diferencia en donde podemos tener esta cantidad de direcciones y el esquema de direccionamiento es totalmente diferente. Como lo vemos acá en esta, donde estaba hablando del agotamiento, eh, eh, de direccionar PV6, en donde tenemos esta gráfica, donde tenemos como la evolución del hombre comparada con lo que es IPv4 e IPv6, donde vemos el direccionamiento IPv4 que viene en una sintaxis decimal y el direccionamiento IPv6 que viene en una sintaxis hexadecimal, en donde esa sintaxis hexadecimal que se muestra en ese direccionamiento, pues viene dado por los 128 bits que la conforman. Bueno, esto era un poco como de introducción de lo que es el protocolo. De igual forma, pues las preguntas pueden surgir al final y cualquier tipo de pregunta es muy sabia, entonces lo que quieran preguntar, pues lo podemos atender sin ningún problema.
Ahora vamos a dar un poco una visión de lo que ha sido la implementación del protocolo IPv6 en Colombia. Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha venido trabajando en varios temas con respecto a IPv6 en cuanto a generación de documentos, generación de resoluciones, acompañamiento a instituciones, eh, identificación de problemáticas al hacer esta transición o eh, esta transición a lo que es el protocolo IPv6, en donde tenemos una estructura de resolución creada desde el MINTIC, en donde tenemos como primera fase en donde se inició con todo este trabajo una identificación y planteamiento de la problemática de las direcciones IPv4. Entonces, pues desde ahí empezaron, digamos que a conocerse un poco más a fondo y a describirse las problemáticas que teníamos con el agotamiento que se presentaba con este direccionamiento que utilizábamos pues, que utilizamos todos en este momento en Internet. Eh, Luego vino la construcción de la circular 002 en el año 2011, en donde se da una promoción para hacer la adopción y en donde se indican algunos requisitos para las compras que deben hacer las entidades del Estado en cuanto a su infraestructura, compras de elementos, de equipos, en cuanto a su infraestructura, en donde estos elementos o también no solamente físicos, sino también estamos hablando de software, deben venir ya con el soporte de este protocolo. Luego tenemos unos lineamientos que se enmarcan en el Manual de Gobierno en línea 3.1, en donde se indica cuál es la importancia de hacer la adopción de este protocolo y el énfasis que se debe hacer de la adopción de este protocolo en los planes técnicos de cada una de las entidades que existen. Eh, Luego viene un trabajo que ha sido de bastante valor y que han sido unas guías por las cuales también se han venido guiando pues muchas de las personas y muchas de las entidades que no conocen mucho de cómo hacer esta transición al protocolo, en donde se define el proyecto de resolución y donde se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6, en donde como resultado de esos lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 tenemos la guía de transición al protocolo IPv6 y la guía de aseguramiento del protocolo IPv6. Son guías que se pueden encontrar en la página del MINTIC y se dan algunos ámbitos básicos y teóricos de cómo se debe manejar esta transición a lo que es el protocolo, este protocolo. Eh, Luego, como una de las actividades finales que se realizaron desde el MINTIC, fueron algunas diferentes mesas de trabajo que se venían desarrollando y donde se expidió la última resolución, la resolución 2710, que se expidió el año pasado, en el mes de octubre, en donde se indican pues los lineamientos para hacer la adopción y los plazos que tienen las entidades, tanto de nivel territorial como nacional, para hacer la transición de este protocolo. Para las entidades que son de nivel nacional, el plazo máximo que tienen para hacer la transición a este protocolo, que son entidades públicas, es diciembre del 2019 y para las entidades territoriales tenemos diciembre de 2020. Entonces, creo que varias de las entidades actualmente están trabajando, de hecho, no creo, no estoy segura que están trabajando en lo que es la transición al protocolo, porque desde el MINTIC y nosotros como Renata hemos apoyado mucho en lo que han sido estas transiciones. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que ha sido IPv6 en Renata. Nosotros, como Renata, de hecho, en este año estamos en este mes, que cumplimos, digamos, que varios años de operación y desde el año 2008 hemos hecho varios trabajos con respecto a lo que ha sido el protocolo IPv6. Como ustedes saben, Renata es una red enfocada hacia la investigación, entonces por eso para nosotros es tan importante hacer probar y abrirle paso a estas, digamos, nuevas tecnologías, aunque como les comentaba antes, el protocolo IPv6 no es algo que se haya desarrollado muy nuevo, pero de hecho su implementación en este país pues está, digamos, aún muy, muy baja y en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, pues estamos hablando, digamos, que aún es un protocolo que no manejamos tan bien como lo que es el protocolo IPv4 y por eso se vienen tantos, digamos, tantas dudas en su implementación
o tantos miedos, porque obviamente la implementación de lo que es este protocolo, pues se debe hacer en lo que es, pues, todo un ámbito que está en operación y por esto, pues, es un tema que se debe tratar con bastante cuidado. Nosotros como Renata, como les venía comentando, venimos trabajando desde el año 2008, en donde abrimos la red para realizar laboratorios de lo que es IPv6, implementación del protocolo en cuanto a enrutamiento, en donde logramos tener nuestra red en dual stack. Cuando hablamos del término dual stack, es que tenemos una red y de hecho, cuando se habla de hacer la transición al protocolo IPv6, no se habla de dejar a un lado el protocolo IPv4, sino de hacer una implementación en doble pila o en dual stack, en donde vamos a tener los dos protocolos funcionando a la vez. Mm, la red que tenemos en Renata, la red nacional, cuenta, pues es una red netamente en dual stack, en donde tenemos los dos protocolos transitando sin ningún problema y todos los servicios que corren por esta red, pues funcionan tanto en IPv4, en el protocolo IPv4 como en el protocolo IPv6. Eh, Entregamos direccionamiento IPv6 a todas las instituciones que están conectadas a nuestra red y hemos participado en varios convenios con el MINTIC para la promoción, divulgación, construcción de lineamientos para la adopción de lo que ha sido el protocolo en Colombia. Entonces hemos intervenido en varios de los documentos que les mencioné anteriormente. Hemos realizado sensibilización y capacitación a varias instituciones, tanto vinculadas como instituciones que entran dentro de los convenios que hemos manejado con el MINTIC. Hemos hecho acompañamientos y capacitaciones de IPv6 al NAP Colombia y hemos hecho acompañamientos en la implementación de lo que es este protocolo a varias entidades del Estado. Como resultado para esto tenemos estas cifras actualmente en donde tenemos 8.000 funcionarios, cerca de 8.000 funcionarios públicos sensibilizados con respecto al uso del protocolo, más de 150 servicios implementados en el protocolo IPv6, más de 128 instituciones intervenidas y más de 350 personales, personas capacitadas en lo que es el protocolo. Eh, entonces ha sido un trabajo que ha venido año tras año en donde hemos podido aumentar estas cifras y como Renata, pues digamos, demostrar para nosotros la importancia que tiene la adopción de este protocolo, de esta nueva tecnología y el apoyo que le entregamos a entidades como lo es el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación para hacer, pues digamos, todo el tema de sensibilización, capacitación, eh, con respecto al uso de este protocolo y la importancia que tiene. Bueno, como les comentaba anteriormente, desde Renata hemos hecho, eh, hemos hecho varios convenios con el MINTIC y hemos hecho varios acompañamientos a entidades en la adopción de este protocolo. Tenemos el convenio especial de cooperación con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC, que fue en el año 2011, en donde se dio el apoyo para el desarrollo de la página de IPv6 a nivel nacional y adicionalmente se empezaron a establecer estas mesas de trabajo para la construcción de lineamientos para la adopción del protocolo. Luego vino en el año 2013 otro convenio bastante importante que se llamaba Programa para el Impulso de la Implementación del Protocolo IPv6. Este convenio fue entre el MINTIC y Renata y acobijaba a 40 instituciones del Estado para iniciar con la implementación de lo que era el protocolo. Dentro de los lineamientos que se tienen a nivel Colombia para hacer la adopción del protocolo, se manejan diferentes fases y diferentes actividades para llegar a la implementación o a tener nuestra red en una entidad en dual stack. Eh, en este convenio de programa para el impulso a la implementación del protocolo, dábamos o realizábamos las actividades que están dentro de la primera fase de la adopción, en donde tenemos las actividades de capacitación,
donde tenemos las actividades de diagnóstico, donde tenemos las actividades de construcción de plan de implementación. En estas actividades se entregó capacitación a varios funcionarios públicos de 40 entidades del Estado, donde pudieron ser capacitados en temas desde introductorios del protocolo IPv6 hasta en temas de enrutamiento, temas de implementación de servicios y por último, se hacía un diagnóstico, se hacía un inventario institucional en donde se entregaba un diagnóstico del porcentaje que tenía la institución para adoptar el protocolo, el porcentaje que tenía la institución en cuanto a su infraestructura. Entonces, desde ahí, digamos que se dieron, digamos, se empezó con un paso, se dio un paso adelante para darle un empujón a estas entidades y que pudieran continuar con este proceso de lo que es la adopción del protocolo. Adicionalmente, pues nosotros hemos venido desde el año 2011 también trabajado en, en programas que van con respecto enfocados a las instituciones que son vinculadas a Renata, en donde en estos programas hemos ido por regiones capacitando y haciendo el acompañamiento en la implementación del protocolo. De todos estos convenios y estos programas que les comento, pues hemos sacado los números que les mostré anteriormente. El trabajo que estamos haciendo actualmente en Renata a nivel nacional y para seguir apoyando la adopción de este protocolo es el acompañamiento en la transición para diferentes entidades. Eh, Hemos acompañado a la Contraloría de Bogotá en la implementación, la cual ya cuenta con su red netamente en Dual Stack. Estamos acompañando a Colciencias en su implementación, estamos acompañando a la entidad de organizaciones solidarias en su implementación y la idea de Renata es pues, seguir apoyando a todas estas entidades en la adopción de este protocolo. Nosotros tenemos plena confianza de que de la capacidad que tienen todos los ingenieros de este país para comprender y darle, digamos, prioridad a lo que es la adopción de este protocolo y entender la necesidad y de igual forma de hacerlo de la mejor manera para no impactar para nada la entidad en la que se está haciendo la intervención y pues entregar de nuestra parte todo el apoyo y los conocimientos que tenemos para poder pues, realizar esta transición a lo que es el protocolo IPv6 y como último poder obtener eh, pues estas cifras altas en cuanto a nivel país en la adopción del protocolo. Dentro de lo que hemos visto los últimos años, Colombia está por debajo en la adopción, por debajo de Perú, por debajo de Ecuador en la adopción del protocolo. Es por eso que desde el MINTIC se ha hecho tanto énfasis en la importancia de la adopción de este protocolo. Bueno, por último les quiero comentar un poco cuál es ese proceso de transición o los ámbitos que se deben tener presentes para hacer ese proceso de transición. Lo primero es tener como objetivo la definición de una metodología para hacer ese plan de transición en donde vamos a tener y tenemos que tener claro que vamos a hacer la adopción del protocolo IPv6 y que tiene que estar en convivencia con el protocolo actual. Eh, todos las configuraciones que se realicen en cualquier entidad, ya sea que la entidad desee hacerla sola o desee tener acompañamiento, tanto del Mentic como de Renata, todo esto se hace en acompañamiento constante con el personal de la entidad. De hecho, nosotros la primera actividad que realizamos cuando estamos apoyando en esta transición es la actividad de la capacitación para el personal de TI, para que conozcan bien cuáles son los pasos que se deben seguir. Dentro de los beneficios que tenemos en este proceso de transición tenemos la capacitación de personal de TI, las recomendaciones para dispositivos, tanto hardware como software, que no tienen el soporte al protocolo, entonces diferentes actualizaciones que se pueden hacer o definitivamente los cambios de esos dispositivos o el software que se encuentra que no tiene el soporte, la generación de un plan de transición en donde vamos a tener el paso a paso de cómo abordar esta transición, las configuraciones que se deben realizar y de qué modo se deben realizar, y el acompañamiento en la adquisición del direccionamiento IPv6 y pues la construcción del plan de direccionamiento y de asignación para este protocolo.
Esto es, digamos, como las cosas básicas que se deben tener presentes para poder empezar con esta transición. Nosotros como Renata estamos, digamos, totalmente al tanto de lo que se necesite en cuanto a dudas, en cuanto a preguntas, en cuanto a documentación, en cuanto a apoyo para el proceso de transición para todas las entidades que así lo requieran. Y pues seguimos en este trabajo de impulso a lo que es el protocolo eh, de IPv6 para que podamos seguir apoyando el crecimiento de lo que es Internet y podamos seguir viendo la importancia pues que tiene este crecimiento, podamos seguir generando nuevas aplicaciones, nuevos servicios, podamos seguir generando nuevas ideas que que es totalmente necesario que como país sigamos desarrollándonos y que se puedan desarrollar en ayuda de estas herramientas tan importantes como lo es el Internet. Entonces, pues les quiero dar muchas gracias a todos por el tiempo, por, por estar presentes en esta transmisión de streaming y pues no sé, les doy paso si tienen algún tipo de pregunta, igual aquí está eh, eh, mi nombre, en caso de que requieran mi correo, todos los datos están en la web de Renata. eh, y a cualquier persona de Renata le pueden preguntar también por tema de IPv6, que digamos que estamos totalmente prestos a apoyarlos y ayudarlos con lo que necesiten. Si tienen alguna pregunta. Por el Facebook Live, Carlos Carlos Arturo Arturo Chaparro Chaparro. en el chat. Carlos Arturo trabaja en Corpo Orinoquía, en Yopal. Él nos pregunta, a ver, ¿cómo Renata los puede apoyar para la implementación del protocolo? Carlos Arturo. Ok, Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, digamos que lo principal es que podamos tener un acercamiento con la entidad. Nosotros los podemos apoyar en toda la transición, o sea, desde inicio, empezando desde cero, estudiando lo que es la infraestructura, haciendo el diagnóstico de la infraestructura que tienen actualmente, hasta llegar a la fase 3, que es la última fase en donde tenemos la implementación de toda la red. Nosotros los podemos ayudar con los ámbitos que ustedes quieran. Nosotros como Renata manejamos 3 fases para la implementación del protocolo, en donde en la primera fase nosotros la definimos como planeación y alistamiento, tenemos una segunda fase que es la fase de implementación y tenemos la segunda fase, la tercera fase que es la fase de monitoreo. Esas 3 fases las podemos desarrollar en tu entidad. eh, si así lo requieres, te puedes comunicar conmigo, no sé, Klaus, tú le puedes ayudar con mi correo, eh, para tener un primer acercamiento y de ahí definir cuáles son las actividades para las que ustedes están interesados. Por eso te digo, los podemos ayudar en todo el proceso de la transición o si únicamente están interesados en la capacitación. Se pueden ver, digamos, todos estos modelos en la sensibilización, capacitación, si solamente quieren ver el diagnóstico o quieren el acompañamiento de Renata para toda la transición. Para esto, para definir esto o para nosotros darles cuál es nuestra observación, nuestro punto de vista, pues obviamente necesitamos tener un acercamiento con lo que es la institución, con lo que es la infraestructura de la institución y comentarles cuáles son las actividades que se desarrollan en cada una de las fases. Obviamente la idea es que con cada una de las entidades pues se hagan las 3 fases. Eh, y no lo dejemos solamente en la parte de capacitación o solamente en la fase 1, porque pues la idea es llevar a todas las entidades a que tengan su red completamente en Dual Stack. Entonces, pues ahí vas a tener mis datos por si quieres contactarte conmigo, con nosotros, para poder tener una reunión, agendar una reunión y hablar un poco más al detalle con el tema. ¿No hay otra pregunta? Tenemos otra pregunta que también nos llega a través del Facebook Live. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias si el protocolo IPv6 no es implementado o adoptado por una institución o centro de investigación? Bueno, si estamos hablando de una entidad a nivel público, pues digamos que el Mintig ahí viene
con el trabajo que está haciendo con los proveedores de servicio para el no uso del Internet o de tener este servicio si no cumplen con la resolución que salió el año pasado. Si estamos hablando para una entidad privada, pues digamos, los riesgos que se corren es el agotamiento del direccionamiento que ya fue asignado, porque como les comentaba anteriormente, en LACNIC, que es el registro que nos entrega los recursos a nosotros, o sea, el recurso IPv4 que tiene la entidad o el recurso del direccionamiento IPv4 que tiene el proveedor de servicio que le presta a la entidad el servicio de Internet, fue asignado por LACNIC. Si estas entidades ya tienen el recurso IPv4 y ya lo tienen dividido y asignado a diferentes instituciones, pues este recurso se está agotando y la asignación no se va a volver a realizar porque es una entidad que ya lo tiene, porque ya estamos en la fase 3, en la última fase de agotamiento. Entonces, en caso de que la institución, la entidad, no haga la implementación del protocolo IPv6, necesite crecer en cuanto a infraestructura, en cuanto a sedes, en cuanto a servicios, aplicaciones que utiliza, no va a tener direccionamiento para asignar eh, a sus sedes, a sus servicios, a sus aplicaciones. Entonces, este tema del crecimiento va a ser lo que principalmente se va a ver afectado. Eh, Adicionalmente, pues que es el conocimiento que dejaríamos de adquirir por no hacer la transición del protocolo, porque ahora nos está pidiendo que no que hagamos la transición y que hagamos a un lado todo lo que es IPv4, sino que empecemos a utilizar lo que es este nuevo protocolo, que lo conozcamos, que lo empecemos a adoptar, empezamos a conocer sus buenas prácticas de adopción y nos empecemos a familiarizar con él. Entonces, pues la idea es empezar en este paso hacia allá. ¿Me dices de qué entidad es la persona que hizo la pregunta? Orinoquia, ok. Entonces, estamos hablando de una entidad que no es pública, pues digamos que esos serían los riesgos, ¿no? El tema del no crecimiento y el uso de un protocolo en una versión pues que ya está totalmente desarrollada y funciona correctamente, eh, pero pues que ya está totalmente desactualizada para lo que necesitamos. Entonces, pues el llamado en realidad es sí hacerlo para no tener la adopción de este protocolo de una brusca, sino que estamos haciendo una adopción muy tranquila, muy de saber conocer el protocolo, de hacerlo, pues hacerlo con tiempo. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, pero si llegan a haber más preguntas, pues estamos atentos y responderlas lo más pronto posible. Muchas gracias a la ingeniera por acompañarnos en esta cuarta sesión de Conociendo a Renata. Yo creo que es importante que todos estemos al día y podamos adoptar este protocolo para estar al día con la red y para que estos dispositivos estén conectados. Aprovechamos este espacio para recordarles que hasta el 11 de junio podrán inscribirse en TICAL 2018, el segundo encuentro latinoamericano de ciencia que se realizarán del 3 al 5 de septiembre en Cartagena. Si no desean presentar sus trabajos, pues también pueden participar como asistente. Toda la información la pueden encontrar en www.renata.edu.co. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en la quinta sesión de Conociendo a Renata. Y sigamos celebrando el Día de Internet.